Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube. En esta ocasión vengo a hablaros de una chuche muy interesante y que es una actualización o una mejora de una que ya llevo probando alrededor de un año. Se trata de la nueva Xiaomi Vacuum, un robot aspirador que lleva en casa un añito ya y que ahora han presentado una nueva versión, han bautizado como Xiaomi Vacuum 2 o Xiaomi Roborock S50, que trae un montón de mejoras, un montón de funcionalidades nuevas con respecto a la versión anterior. ¿Qué mejoras son esas? La primera, barre y pasa la mopa húmeda a la vez, es decir, tiene un depósito de agua que nos va a dejar el suelo limpio, si cabe más todavía que el modelo 1, porque ahora es capaz de fregarlo. El filtro es lavable, ya no nos tenemos que preocupar de si al mojarlo se estropea, no se estropea, eso problema resuelto, con lo cual nos va a ser todavía mucho más duradero. Algoritmos de barrido mejorado. Ahora mismo es mucho más capaz y mucho más eficiente a la hora de barrer nuestra casa. Por supuesto, una mejora de autonomía de la batería. Aunque ya la versión 1 de la Xiaomi Vacuum era muy buena, ahora en esta versión 2, si tenemos una casa más grande, es capaz con una carga hacer un barrido completo de nuestra vivienda. También es más silenciosa, con lo cual si tenemos niños en casa o gente durmiendo, esto al final sabéis que siempre se agradece. Incorpora dos opciones de barrido nuevas que se reflejan en la aplicación Mi Home, que es la misma con la que se controlaba la Xiaomi Vacuum 1, y estas son el barrido por zona, es decir, nosotros podemos delimitar en el mapa qué zona queremos barrer, si por ejemplo queremos barrer la cocina, o solamente queremos barrer el salón, o salón y cocina, y también la opción Go, que nosotros podemos marcar un punto de nuestro plano de nuestra vivienda y decirle a la Xiaomi Vacuum que vaya a ese punto. Entonces va a trazar una línea recta, y si vamos trazando líneas rectas hasta completar un perímetro, nosotros podemos definir el perímetro que queramos que barra. Y ya no me enrollo más, vamos a pasar directamente a ver el vídeo, todos los detalles de esta nueva Xiaomi Vacuum, que seguramente va a ser uno de los productos estrella para este curso 2017-2018. Poneros cómodos porque promete ser una review muy interesante. Vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a comenzar con el unboxing de esta Xiaomi Vacuum 2, ahora rebautizada con Roborock. Como estáis viendo, una caja donde viene incluida la caja de la nueva Vacuum. Vemos la Z de Roborock, un paquete muy discreto, y que vamos a proceder a cortar los precintos que trae aquí en los bordes. Una vez que ya hemos cortado los precintos que tenemos aquí, procedemos a sacar la Xiaomi Vacuum, la Roborock. Bueno, ya tenemos aquí la caja de la Roborock, serigrafiada aquí, muy del estilo a la Xiaomi Vacuum original, pero me da la sensación de que es un poco más pequeña, ahora lo veremos. Viene en un maletín muy chulo, lo estáis viendo, muy fácil de transportar, con un precinto que tenemos que cortar, y aquí en el costado pues tenemos la descripción del peso del producto, por ejemplo 3,5 kilos, el modelo, el nombre del producto, Robotic Vacuum Cleaner, y alguna información más que en este caso, si observáis como curiosidad, sí que viene en inglés. Esta ya es un producto más orientado al mercado internacional. Vamos a proceder a cortar el precinto. Una vez que tenemos el precinto cortado, ya podemos sacar esta lengüetita y proceder a su apertura. Viene perfectamente embalada y aquí tenemos ya el producto. Aquí tenemos un plástico que luego veremos para qué sirve. Aquí tenemos las instrucciones de uso. Curiosamente ahora sí que vienen en inglés, fijaos. Ahora vienen en perfecto inglés, nada de chino por ningún sitio. Esto es el depósito del agua, ¿vale? Que viene aquí con una mopa puesta y una mopa de repuesto. Viene con dos mopas, ¿veis? Dos mopitas, luego veremos cómo funciona. ¿Qué más cosas? Aquí nos encontramos, esto son una especie de filtros para filtrar el agua que va a ir del vacuum hasta la mopa. Más cositas, aquí tenemos otra caja que incluye el adaptador en formato europeo. Otra sorpresa, Xiaomi viene aquí al mercado nacional español. Fijaos qué alegría tener un enchufe europeo. Y aquí tenemos un filtro
un filtro que no sabemos en principio si es el filtro que hay que poner o el filtro que viene de repuesto, y me da la sensación de que es igual al de la Xiaomi Vacuum 1, con lo cual igual podemos usar, como luego veremos, los accesorios que tengamos de nuestra Xiaomi antigua. Aquí tenemos una tapa de cartón que es simplemente para proteger la Xiaomi Vacuum, y aquí ya tenemos la Xiaomi Vacuum, que ahora procederemos a ver. También el último accesorio que nos encontramos debajo de esta base es la base de carga, que es más pequeñita que la de la Vacuum 1. Este es el accesorio que va a ir colocado en la pared. Fijaos, aquí está el láser, aquí están las patitas que van a hacer que cargar la Vacuum, y luego aquí, ¿vale?, en un costado tenemos donde va a ir conectado el cable de corriente que veíais anteriormente. Me da la sensación de que es más ligerito. Vamos a quitar la caja de aquí para que veáis bien lo que es la Vacuum en sí. Bueno, y aquí tenemos la nueva Vacuum de Xiaomi, que viene perfectamente protegida. Bueno, como estáis viendo aquí tenemos la Xiaomi Vacuum 2, muy parecido al modelo 1. Como estáis viendo aquí, vamos a analizar un poquito la parte superior. Aquí tenemos el sensor LDS, es un láser que va a medir en 360 grados pues todo lo que son nuestras habitaciones. Aquí tenemos el botón para limpieza local, cosa que es una novedad, luego veremos cómo funciona. Aquí tenemos el botón de encendido y apagado para ponerla en marcha, y en algún momento, si queremos pararla antes de que termine de barrer, pararla. Y aquí tenemos el botón para que vuelva a la base de carga si queremos. Abrimos la tapita y nos encontramos un peine para limpiar los rodillos de la parte inferior, de los pelos, pelusa, que se queden por ahí incrustados. Como veis, me gusta mucho como viene ahora, porque viene incrustado aquí en la propio cuerpo de la Xiaomi Vacuum, y el filtro que se saca exactamente igual que la primera, apretando esta pestañita, y luego se puede abrir perfectamente tirándole de aquí. Y aquí tenemos lo que es el compartimiento para la suciedad. Prácticamente es casi igual que el otro. Aquí tenemos el filtro. El filtro, me atrevería a decir, como digo, luego lo confirmaré, que es el mismo, con lo cual fijaos que tenemos un filtro de repuesto y el filtro que viene puesto. Es lavable este filtro, la novedad que también tiene. Para colocar el filtro simplemente lo colocamos aquí y presionamos una vez que lo tengamos limpio. Luego en la parte inferior tenemos la rueda, tenemos nuestra escobilla de limpieza, nuestro rodillo y nuestras ruedas, que son capaces de saltar obstáculos, como estáis viendo aquí. Vamos a analizar ahora la mopa, un pequeño depósito, está compuesto por un pequeño depósito que vamos a llenar de agua levantando esta tapita de aquí. Por aquí se va a llenar de agua, no cabe mucho, no sabría decir ahora mismo qué capacidad tiene. Y luego, fijaos que la mopa es esto de aquí, se despega con un velcro. Aquí tiene los filtros, que también tenemos repuesto. Lo que me gusta mucho es que tiene repuesto de todo. Tiene el repuesto de una mopa, tiene repuesto del filtro, menos de lo que es la escobilla triple y el rodillo de limpieza. El resto tenemos repuesto de todo. Una vez que tengamos lleno el depósito de agua, ¿cómo se coloca? Pues muy sencillo. Le damos la vuelta a la Vacuum y este depósito le damos la vuelta para que la mopa quede en contacto con el suelo. Se introduce aquí en esta ranura, tiene una garrita y hacemos clic. Y ahí estaría perfecto. Si luego lo queremos quitar, tiene unos botones aquí en el lateral, presionamos los botones y los sacamos. Fijaos, os voy a mostrar los botones para que los veáis. Un botón aquí en un costado y otro botón aquí en el otro costado. Cuando ya hemos colocado la mopa en su sitio, pues ya estaríamos en disposición de ponerla a funcionar. Bueno, ahora que ya sabéis cómo es, vamos a hacer la puesta en marcha, llenando el depósito de agua y enlazándola con la aplicación de nuestro teléfono móvil. Bueno, vamos a proceder al llenado del depósito de agua que va a humedecer la mopa. Aquí tenemos este depósito que ya os mostraba al principio del vídeo, y aquí tenemos un tapón de goma que tenemos que tirar hacia arriba, ponerlo ya justo debajo del grifo y llenarlo. Una vez llenado, tapamos bien el tapón de goma para que no se salga el agua y nos aseguramos que el nivel está prácticamente lleno. Queda una burbuja, pero bueno, en principio con esto debería de ser suficiente. Ahora, una vez que lo tengamos lleno, nos tenemos que ir ya a la Xiaomi Vacuum 2 a ponerla en marcha.
Bueno, ahora que ya tenemos aquí el depósito lleno, preparado para ser colocado en la vacuum, lo primero que tenemos que hacer es conectar la base a la corriente. Aquí la veis, este es el sensor que permitirá al vacuum localizar la base, y aquí tenemos las pletinas que conectarán en la base de la vacuum para cargarla a la corriente eléctrica. Como novedad, esto no lo tiene la 1, ya visteis que había un plástico al principio del unboxing, un plástico que no sabíamos lo que era, bueno, pues ya lo hemos averiguado, y es que este plástico hay que colocarlo encajándolo en la base, la encajamos, y entonces esto es lo que colocaríamos justo en la pared. Esta base sirve para apoyar aquí la vacuum, posiblemente motivada por el tema de la mopa. Luego ya cogemos el cablecito y ya simplemente buscamos el enchufe y conectamos en un lateral de la base y luego conectamos arriba al enchufe. Os recomiendo que al cable sobrante lo enrolléis usando el enrollacables que lleva para que no estorbe ni se quede colgando aquí y la vacuum no se tropiece en él ni arrastre cuando esté barriendo el suelo. Colocaremos ahora el depósito, no pasa nada porque el depósito se ponga boca abajo hasta que quede perfectamente encajado y ya colocamos la vacuum en la base de carga. Bueno, ya tenemos colocada la Xiaomi Vacuum en su base de carga. Sabemos que la base de carga está activa porque aquí arriba tiene una luz blanca que se ilumina en plan fijo y ya simplemente pulsamos el botón de encendido. Como veis, el botón de encendido hay que dejarlo pulsado durante unos segundos. Ahora mismo los tres botoncitos que os comentaba con anterioridad en el vídeo quedan encendidos en color blanco, y si abrimos la tapa, aquí veis un LED que está parpadeando, LED que pone Wi-Fi y está parpadeando en azul. Eso quiere decir que la vacuum ya está preparada para conectarla vía Wi-Fi a la aplicación del móvil. Bueno, pues vamos a abrir ahora la aplicación Mi Home, que es esa que tenéis ahí en pantalla, y como siempre, en la parte superior derecha tenemos un símbolo más, pulsamos ahí para añadir un dispositivo, y ahí vamos a buscar la nueva vacuum. Aquí tenemos Mi Robot Vacuum, ¿veis? Ahí en la parte superior derecha, esa no es, seguimos bajando, y ahí tenemos Roborock Vacuum, pulsamos ahí y veis que hay una opción abajo que pone Blue Light Blinking. Eso quiere decir que, como os comentaba, aquí la luz, aquella de la Wi-Fi, está parpadeando en azul. Ya lo que tenemos que hacer, seleccionar Blue Light Blinking y pulsar Next. Conectamos a una red 2G. Pulsamos Next y ahora tenemos que irnos a los ajustes de la Wi-Fi de nuestro teléfono. Yo lo voy a hacer con un iPhone, como siempre, vosotros lo podéis hacer con Android. Pulsamos Set Wi-Fi Now, buscamos la red que crea el Roborock Vacuum, pulsamos ahí, volvemos a la aplicación, una vez conectada, y ya veis que empieza a emparejarse con el Robot Vacuum. Bueno, una vez que ha terminado de emparejar con la Xiaomi Vacuum, la aplicación nos dirá qué ubicación vamos a colocar esta Xiaomi Vacuum. Yo la voy a colocar en la habitación de invitados y le podemos poner un nombre. Yo le voy a poner Roborock Vacuum como el que viene ahí, con lo cual OK y abajo a OK. Luego, ya una vez que tengamos arriba el mensajito de Connected Successful, pulsamos abajo el botoncito Let's Get Started. Como estáis viendo, se va a bajar el plugin que requiere esta nueva Xiaomi Vacuum. Una vez que se baja el plugin, si queremos podemos actualizar el firmware. Yo de momento no lo voy a hacer, pulsamos Cancel y vamos pasando pantalla por pantalla como una especie de tutoriales donde nos podemos ayudar, aparte de este vídeo, pues para, digamos, aprender más sobre esta Xiaomi Vacuum 2. Pulsamos el botón Start y aquí abajo pulsamos Agree and Continue. Y automáticamente, como estáis viendo, aparece
un puntito en la parte central de la pantalla indicando que está preparada para el barrido. Bueno, pues una vez que tenemos preparada la Xiaomi Vacuum, vamos a pulsar sobre el botón Clean de la aplicación, ese que tenéis ahí, y luego ya más adelante os comentaré para qué sirven el resto de modos. Con ese botoncito vamos a empezar el barrido en 3, 2, 1, hay nervios, Clean. Como veis, está analizando el perímetro de barrido. Al igual que hacía su hermana anterior, la Xiaomi Vacuum 1. Primero analiza lo que es el perímetro, todos los obstáculos que se encuentran, y luego va haciendo un barrido en zigzag. He tenido que quitar el trapito que tenía puesto en la base del árbol porque ahí se había enredado, ¿eh? Ojo con los que tengamos alfombras, porque si la alfombra está suelta podemos tener problemas. Ahí en la aplicación estáis viendo que ya está empezando a hacer barrido en zigzag. Y luego ya veremos el resultado de la mopa, a ver qué tal es. Ahí estáis viendo que está haciendo las patas de la mesa. ¿Veis? En la pantallita la estáis viendo cómo está dibujando perfectamente el trazado de las patas de la mesa. Barrido en zigzag. Fijaos ahora el huequecito que hay entre la mesa, como con zigzag lo está resolviendo. Podemos ver que tenemos 6 minutos de tiempo de limpieza en la aplicación, una batería restante del 46% y un área de limpieza, cleaning area, de 7 metros cuadrados. Toda esta información la vemos perfectamente en nuestra aplicación. Y he de decir que el suelo cada vez que pasa brilla porque la mopa está haciendo su efecto. Muy limpio se queda, muy limpio. Fijaos el detalle del suelo. Se nota cómo está humedecido. En el vídeo no se aprecia demasiado bien, pero lo humedece en su justa medida, dándole un brillo muy bueno. Fijaos qué brillito, ¿eh? ¿Veis? El suelo brilla un montón, ¿eh? Fijaos. Hora de barrer el baño.
¿Veis cómo se arrima a todos los filillos? Hasta donde puede entrar, claro está. ¿Veis cómo delimita las áreas? Fijaos, ha dividido la cocina por la mitad y ahora la está barriendo en zigzag para, imagino, después barrer la otra mitad. Ahora está barriendo la otra mitad de la cocina, como estáis viendo. Ahí se aprecia, fijaos, cómo va humedeciendo el suelo y le va sacando brillito, ¿eh? Fijaos el brillo, ahora sí se nota, mirad allí. Brutal, brutal esta Vacuum 2. Me está gustando un montón. Se dirige a barrer la última parte del salón, que como veis también lo ha dividido en dos. Brutal, increíble. Barre debajo de los muebles sin ningún problema, siempre y cuando tenga altura suficiente el mueble, como estáis viendo, sin ningún tipo de problema y muy suave. La cestita esta que tengo ahí la empuja de forma muy suavecita y fijaos que esta alfombra de goma también es capaz de sortearla sin ningún tipo de problema. Me encanta cómo se defiende con las cortinas, antes pasó igual. Está cerrando el perímetro. Fijaos que detecta perfectamente la chilla y no choca con ella, es decir, súper suave. Amortigua perfectamente con estos muelles que tiene, lo estáis viendo. Y súper delicado el barrido, ¿eh? Sorprendente. ¿Veis cómo está delimitando otro trozo de salón? Lo ha dividido en 3 áreas y este es el segundo tercio. Brutal como barre las patas, ¿veis? Del mueble. Ya solo le queda barrer un trocito de salón y ahí que te va.
Ahí veis, fijaos, el suelo húmedo, ¿lo veis? Cómo va pasando la mopa, fijaos, ¿veis? Perfecto, perfectísimo, vamos. ¿Veis cómo limpia alrededor de las patas de la mesa? Súper curioso. Ya está finalizando el barrido. Ya ha terminado. Y ahora ya, pues directito a la base. Bueno, pues os voy a comentar ahora un par de novedades muy interesantes en lo que a la aplicación se refiere. La primera de ellas es la llamada limpieza por áreas, ¿vale? O Zoned Clean Up. Fijaos, en la parte inferior derecha de la aplicación tenéis un iconito que si pulsamos podemos delimitar el área, lo estáis viendo en la aplicación como lo estoy moviendo, y si yo quiero solamente barrer los 5,4 metros cuadrados que tiene mi cocina, simplemente lo que tengo que hacer es establecer el área, puedo añadir incluso otra área abajo, si quiero barrer también el salón, y una vez que yo tenga el área especificada, simplemente pulsamos el botón Clean Up y el Xiaomi Vacuum va a obedecer y va a barrer esta área. Fijaos en la aplicación cómo está delimitando el área de limpieza para barrer únicamente lo que yo le he dicho. ¿Veis cómo está barriendo únicamente esa área, haciendo zigzag en ella? Ya está terminando de limpiar este área, como estáis viendo. Y ahora mismo va a ir camino del dock. Otra de las novedades que presenta a nivel software es la posibilidad de mover la Vacuum a nuestro antojo a través de la función Go. Como estáis viendo en la aplicación, en la parte inferior izquierda hay un botoncito Go que al pulsarlo nos va a permitir colocar un marcador donde nosotros queramos mover la Vacuum. Por ejemplo, para colocar un marcador, simplemente una vez que hemos seleccionado la opción Go, pulsamos en cualquier sitio de nuestro mapa, coloca un marcador al estilo Google Maps y luego ya simplemente tenemos que dar al botón marcado como Go There en la aplicación, pulsamos ahí. Y como veis, se va a ir
justo al punto que hemos marcado en la aplicación. Nos dice que ya ha alcanzado el punto de destino y si queremos que vuelva a la base, simplemente pulsamos Quit abajo en la parte de la barra de herramientas y luego pulsamos la opción Dock. Bueno, y como veis, pues ya acaba de llegar al dock y nuevamente se pone la batería en carga. Bueno, una vez que hemos terminado de barrer el suelo y de pasar la mopa con esta nueva Xiaomi Vacuum, lo que tenemos que hacer es ver cuánta suciedad ha sacado. Entonces simplemente levantamos la tapa, presionamos este botoncito que tiene aquí el filtro y comprobamos, abriendo el filtro por la mitad, la cantidad de suciedad que ha sacado en las pruebas que he estado haciendo. Aquí podemos ver la cantidad de polvo que saca. Sacudimos y volvemos a cerrar la tapa. Si queremos limpiar el filtro, lo podemos quitar separándolo de los laterales. Ya podemos limpiar esto de aquí y podemos limpiar el filtro. Y este filtro sí que es lavable, con lo cual se puede pasar por debajo del grifo sin ningún tipo de problema. Una vez que lo lavemos, lo colocamos nuevamente en la posición correcta y lo insertamos, cerramos la tapa y listo. Fijaos también en la mopa que ha quedado negra de tantas pasadas que he hecho en estas primeras pruebas. Para cambiar o limpiar la escobilla principal, simplemente, al igual que ocurría con la Vacuum 1, presionamos estos de aquí y sacamos el accesorio, que como veis es exactamente igual que su vecina anterior, ¿vale? Simplemente tenemos que limpiarlo, sacarle los pelos, volverlo a colocar, volverle a poner la tapita, presionamos y listo. Fijaos que incluso si tenía potencia, que una horquilla que había en el suelo, pues la ha conseguido extraer. Ya simplemente lo que tendremos que hacer es presionar los botones de la mopa para sacarla y eliminarle el agua que haya podido quedar en su interior. Yo en mi caso, prácticamente con las pruebas que he hecho, está vacía, con lo cual no lo voy a hacer. La mopa se puede quitar con un velcro que lleva puesto y podemos lavarla o podemos sustituirla una vez que ya esté dañada. Y una vez que tenemos todas estas tareas hechas, colocamos nuevamente la Xiaomi Vacuum en el dock y fin de la historia. Bueno, pues hasta aquí esta review de la Xiaomi Vacuum 2. Espero que os haya sido interesante y por supuesto cualquier información extra que queráis me tenéis disponible en jmramirez.pro y aquí en los comentarios del canal de YouTube. Un producto estrella esta nueva Xiaomi Vacuum 2, un producto que seguramente va a dar mucho que hablar durante este año, un producto que he adquirido en Gearbest. Ya tenemos cupones de descuento, voy a dejar en las notas de este vídeo algunos de ellos por si queréis haceros de una, porque como habéis visto va a ser un fijo en nuestra casa a la hora de ahorrarnos tiempo, trabajo y esfuerzo en realizar tareas domésticas. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, agradecería un me gusta y por supuesto que los compartáis con vuestros amigos y familiares. Y esto no se acaba aquí. Muy pronto volvemos con una nueva chuche tecnológica que seguro que os va a encantar. Venga, un abrazo.